libro de Juan, capítulo 21. El último capítulo del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Le doy gracias a Dios porque usted está aquí, porque ha decidido venir a alabar al Señor. Y le doy gracias también a ustedes porque están aquí. Porque sabemos que es un gran beneficio estar nosotros en la iglesia. Amén. A ese hermano le vine a hacer un favor aquí a la iglesia. No, venga para que usted sea bendecido. Amén. Para que Dios lo bendiga más, pero también para venir a darle a Dios alabanza a Dios. Dice el Salmo, no me sé la letra exacta, pero dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días, que dice para contemplar su hermosura e inquirir, ¿verdad? Amén. Entonces es para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir. Inquirir es averiguar, pensar, preguntar. Así que usted viene a aprender, pero también a alabar al Señor. San Juan, capítulo 21, me dice a ver si lo tienen. Versículo 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, que quiere decir gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas en un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Amén. ¿Se puede sentar? Aleluya, gloria a Pedimos, Dios. Padre, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos enseñes, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos, Señor, aprender de ti, Señor, y de tu voz. Usa mi vida, Señor, para glorificar tu nombre y para enseñar, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Este, hermanos, es el último capítulo, como ya les dije, del Evangelio de Juan. En la Biblia hay 4 evangelios que están en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio muestra un enfoque diferente del Señor. Usted sabe que los evangelios hablan de la vida de Cristo. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? A diferencia de las noticias que miramos todos los días, ¿verdad?, en la televisión, en el teléfono, que son malas noticias. ¿Por
porque eso es lo que vende, las malas noticias. Pero el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y así que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo nos hace referencia, ya los he dicho antes, de que el Señor es el elegido, el Mesías, el Rey de Israel. El Señor venía de un linaje que, si Él hubiera querido, hubiera tomado el reino de Israel, porque Él tenía en su sangre el linaje de David. Es Mateo. Marcos nos habla de las obras del Señor, el Señor como un siervo, el Señor que trabaja, el Señor que va y hace tantas cosas. Y Lucas, que es una carta escrita a un griego, nos habla que el Señor es un hombre como nosotros. Que el Señor es una persona con el quien podemos tener comunión, que nos escucha, que nos habla y que nos enseña, pero nos muestra que Él es hombre como nosotros. Gloria a Dios. Y San Juan, que es el más especial de todos, que es el libro que a mí más me gusta de la Biblia, porque es el que habla de la intimidad del Señor. Habla que el Señor sí es hombre, sí es rey, sí es siervo, pero también es Dios. Amén. Nos habla y nos dice que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y no solo nos habla de Él, sino que nos muestra, a diferencia de los otros evangelios, que el Señor hablaba con sus discípulos en secreto y nos muestra esas pláticas. Por eso es que Juan es muy especial. El Evangelio de Juan es muy especial para nosotros como iglesia. Nos habla de la perspectiva de un hombre o de un joven, por decirlo así, que dice la Biblia que amaba al Señor. Y se va a decir, hermano, pero la Biblia dice que el Señor lo amaba a él también. Pero si usted se acuerda que dice que este joven era un muchacho que se recostaba en el pecho del Señor. Ahora, yo le voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Usted tiene la confianza de llegar a los, vamos a decir, hombres, los jóvenes con los hombres y las hermanas con las hermanas, vamos a decir así? Llegar con una persona y recostarse, ¿verdad? Están comiendo, imagínense. Están comiendo, ¿verdad? Están en el protemplo, ¿verdad? Porque usted es alguien que apoya el ministerio. Está comiendo en el protemplo con sus hermanos, con sus hermanas. Y al estar ahí, usted se recuesta ahí en el pecho de su hermano o de su hermana. Usted sabe el nivel de confianza e intimidad que se necesita para hacer eso. Es grande, ¿verdad? Yo le diría, hermano, bueno, yo no haría eso con muchas personas, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Con mi esposa, quizá, ¿verdad? Con mis padres, quizá con mis hermanos. Pero usted sabe el nivel de confianza que se necesita y amistad que se necesita para que un hombre, un joven, se recueste sobre el pecho de un hombre. Es algo grande, una amistad, un amor grande. Por eso la Biblia dice que Juan era un hombre que amaba al Señor, que lo amaba, y que aún cuando la mayoría de los discípulos lo dejaron en la cruz, dice que él estaba ahí parado. Y sabe que no era porque era muy valiente, porque en otra ocasión dice que salió corriendo, ¿verdad? Más antes, sino que era porque él verdaderamente amaba al Señor. Y ese es el amor que necesitamos tener para Cristo. Amén. El que diga, hermano, mire, quizá otra persona no te va a entender, te va a decir, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué te recuestas sobre el Señor? ¿Por qué le echas todo a Dios? ¿Por qué le pones todas tus cargas a Dios? ¿Por qué siempre piensas y hablas con Dios? Pero es que la gente no lo va a entender. Cuando más adelante en este capítulo, el Señor le dice a Pedro, ven y sígueme. Y el Señor empezó a caminar y Pedro caminaba detrás de él. ¿Y quién caminaba detrás de ellos?
Juan. Y Pedro le decía, ¿y este qué? Si a este no lo llamaste. No le estás diciendo a él que te siga, me estás diciendo a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, déjalo. Y bueno, y otras cosas, ¿verdad? Pero le dice, déjalo. ¿Por qué? Porque Juan no los iba a dejar solos. Porque dijo, esto no me lo puedo perder. Esto lo necesito saber yo. Por eso, Juan escribe el Evangelio y después escribe 3 cartas. Que lo que más habla es amor. Primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Lo que más se habla es del amor de Dios. Porque él verdaderamente pudo conocer el amor. Porque usted sabe que la Biblia dice que Dios es amor. Si usted quiere, mis hermanos, pero es que yo quiero tener un amor grande, quiero conocer el verdadero amor, conozca a Dios. Métase con Dios. Oración, lectura de la palabra, si le alcanza la fe, ayuno, ¿verdad? Bueno, no la fe, ¿verdad? Sería la disposición de su estómago, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Decía alguien, ¿verdad? Yo no ayuno porque me da hambre, ¿verdad? Pero entonces, si queremos conocer el amor de Dios, tenemos que intimidar con el Señor. Así como cuando usted conoce a una persona, ¿verdad? A su esposo, a su esposa, usted platica con esa persona, la busca, lo busca, ¿verdad? Primero como si le hace el feo, pero después dice, bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Hay comunión, hay, ¿verdad? Se juntan las personas. ¿Por qué? Porque hay amor. Amén. Así con el Señor. Queremos conocer a Dios, tenemos que juntarnos a Él. Tenemos que llegar a Él. Como dice Cantares, haznos volver a ti, dice. Amén. Para que hay Cantares capítulo 5 es un capítulo muy lindo, que dice que vamos a leerlo. Pues, hermano, ya salió el tema. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Cantares capítulo 5. Dice así. Cantares, ¿lo tienen? Amén. Versículo 2. Yo dormía, habla la novia, la esposa, la amada. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, como cuando usted está dormido, pero como si no está dormido al 100%. Está dormido, pero como si escucha que su esposa está roncando, que el niño está llorando, pero dice, bueno, pero yo estoy dormido, ¿verdad? Algo así. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme. Hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Mire, la historia aquí es que ella estaba en la cama dormida. Ya se había cambiado, se había puesto sus pijamas, ya se había quitado el maquillaje, ya se había lavado los dientes, ya estaba acostada en la cama y estaba dormida. Y se estaba quedando profundamente dormida apenas cuando escucha una voz y que toca la puerta. Y entonces dice, ábreme. Y ella aquí estaba dormida. Y dice, mi cabeza está empapada de rocío. El rocío es la enseñanza, la palabra de Dios, la enseñanza. Y miren lo que dice el versículo 3. Me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo?
qué difícil. Ya me cambié. Qué inoportuno el Señor, que venga a visitarme cuando estoy dormido. He lavado mis pies. Usted sabe que ellos usaban sandalias y tenían que lavar los pies para que no ensuciara la casa. ¿Cómo los volveré a ensuciar? Qué inoportuno el amado, qué inoportuno el Señor que viene cuando yo ya estoy descansando y que quiere que me ponga a orar. Qué inoportuno el Señor que quiere que haga algo cuando yo estoy, ¿verdad?, ocupado. Y el cuarto, porque el Señor siempre, hermanos, nos busca una y otra vez. El cuarto dice, mi amado metió su mano por la abertura de la puerta. Dice que quería verla, quería hablar con ella. Pero ella dice, pero es que yo ya estoy acostada, ya estoy dormida, ya me puse mi crema de aguacate, ¿verdad? Ya no puedo salir. Y dice, pero cuando él metió la mano por la apertura de la puerta, dice que se estremecieron por él mis entrañas, porque lo amaba. Y dice, mire, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra. La mirra es el dolor, el sufrimiento, y mis dedos mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura, cuando quiso abrir la puerta. Y dice el 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado. Mire, el Señor nos busca, como se lo dije una vez, la otra vez. Nos busca, viene a buscarnos, viene a la iglesia, porque dice Hebreos que el Señor Jesús alaba al Padre en medio de nosotros. Amén. Si no sabía usted que el Señor está aquí, el Señor está aquí. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Y Dios. dice, bueno, vengo buscando a fulano de tal. No digo su nombre porque usted está aquí. Pero vengo buscando a fulano. Y dice el Señor, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está? Miro al hermano, a la hermana, al hermano aquí, a la hermana allá. Pero no está fulano. Al otro día va el Señor y lo busca en su casa. Quiero hablar con el fulano. Y el fulanito, hermano, jugando PlayStation, ¿verdad? Jugando y viendo teléfono todo el día y trabajando, ¿verdad? Burro time, como decía un pastor por allá. Y nunca tuvo tiempo de Dios. Y dice, ¿cuándo? Y el Señor trae, hermano, enseñanza, porque dice el Rocío, ¿no? El Señor trae comunión, quiere comunicarse con nosotros, hablar con nosotros, enseñarnos. Pero cuando nosotros nos levantamos, a veces es muy tarde. Y no que sea tarde definitivamente, pero en el sentido de que, como dice aquí, que destilaba mirra. La mirra es el sufrimiento. Después ella sufrió, y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que Dios nos habla, Dios nos busca, y nosotros lo dejamos para un lado, para después. Dios siempre, no lo decimos, pero lo pensamos, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. Cuando yo voy a pecar como quiera, Dios siempre va a estar ahí. Y después, ¿qué nos pasa? Sufrimiento, dolor, enfermedad. Se enferma el niño, se enferma la niña. Y decimos, Señor, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Y después, cuando queremos buscar a Dios, dice que Él ya se había retirado. Dice la Biblia en otro pasaje que busquemos a Dios mientras puede ser a Él. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo hermano, hermana, me saluda mientras me mira y yo me empiezo a mover, ¿verdad? Mover lejos. Ya no me va a llegar al punto que no me va a ver porque va a estar tan lejos. Entonces, si el Señor dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, que quiere decir que hay tiempos que no lo vamos a mirar, que no lo vamos a hallar.
Porque aún el Señor pasó tiempo así, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, en su peor momento, ¿qué dijo? Señor, ¿por qué me has abandonado? Imagínense el Señor Jesús sintiendo esa soledad. Dice, hermano, pero es que usted no entiende lo que yo estoy pasando. Hermano, es que usted no le lleva una prueba como la mía. Hermano, es que usted no conoce mi corazón y no siente lo que yo siento. ¿Sabe lo que le voy a decir yo? Tiene esta tremenda revelación. Le voy a decir, qué bueno, gloria a Dios, que yo no estoy pasando lo que usted está pasando. Porque usted lo puede soportar. Porque Dios le dio esa batalla, porque sabe lo que usted tiene adentro. Amén. Sabe que la Biblia dice que nosotros debemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Porque dice que va a llegar el tiempo donde se va a probar lo que hacemos. Y esto les va a parecer chistoso, pero ese pasaje me recuerda a la historia de los 3 cochinitos. Usted sabe que estaba el lobo, se comió al papá, se comió a la mamá y quedaron los 3 cochinitos, ¿no? Y después llegó el primero, ¿no? El más pequeño, y no era tan inteligente, ¿no? Y hizo una casa y le puso una plasma, una televisión LED, le puso wifi, ¿verdad? Pero la casa era hecha de paja. Y cuando llegó el lobo, ¿qué hizo? Sopló y se derrumbó. Después el segundo, ¿verdad? El segundo hermano, el segundo cochinito, era más inteligente. Pero le había dicho, mira, haz la casa de ladrillo. Le dijo, no, es que es muy caro. Vamos a hacerlo de palo, ¿verdad? Y entonces hizo su casa. Y cuando llegó el lobo, sopló y dijo, esta no se cae. Voy a soplar más fuerte. Y sopló más fuerte. Y la casa se cayó. Y después los dos corriendo se fueron con el hermano más grande. Y aquel todavía estaba haciendo la casa, ¿verdad? Estaba terminando porque le tardó más tiempo porque era de ladrillo, ¿verdad? El cochinito era albañil, ¿verdad? Y entonces terminó la casa, se metieron y llegó el lobo. Y soplaba y no se caía porque era de un material resistente. Y así lo que dice la Biblia, que cuando nosotros construimos con paja, heno y hojarasca, dice que cuando llegue el fuego, aquí no es un lobo que sopla, aquí es el fuego de la prueba. Dice que esas cosas se van a deshacer y se van a desvanecer. Así que hermano, no construyan su vida, sus acciones con paja, heno y hojarasca. Y otro día podemos investigar cuáles son las 3, pero lo que habla en sí es de acciones humanas. Y después otro día podemos estudiar eso, pero de acciones humanas, vamos a decir. Pero cuando construimos con las piedras preciosas, con la plata, con el oro, son más resistentes. Por eso, hermanos, dice la Biblia que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Porque el fuego usted sabe que no se derrite tan fácilmente. El fuego se derrite a 1948 grados. Qué coincidencia, ¿verdad? Que ese es el año que Israel se hizo independiente y se hizo una nación. Pero esa es otra historia. Y qué coincidencia también que si usted cuenta los años desde Adán hasta Abraham, son 1948 años. Qué coincidencia. Bueno, pero Dios es sabio e inteligente. Entonces, nosotros tenemos que construir algo que dure. Va a decir, hermano, pero yo no estoy construyendo una casa.
No estoy construyendo ni una casita para el perro. Pero no me refiero a cosas materiales, sino que me refiero a que nuestra vida tiene que estar basada primeramente en el fundamento que es Cristo. Amén. Y después, lo demás tiene que estar basado en una fe que dura, en una fe genuina, Amén. en la plata que es la redención de Cristo para nosotros. Amén. Y las piedras preciosas que son regalos que nos da el Espíritu Santo. Amén. Así que hermanos, su vida tiene que estar basada en los regalos de Dios, porque todos son regalos de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios es el que nos da la fe. Amén. Dios es el que nos da la salvación y el Espíritu Santo es el que nos da las gracias, los dones. Amén. Y va a decir, hermano, entonces ¿yo qué hago? Si Dios lo hace todo, usted se tiene que parar firme solamente cuando llegue la tormenta. No haga como Jonás, ¿verdad? Usted sabe que a mí me gusta hablar mal de Jonás. No haga como Jonás, que cuando Jonás llegó la tormenta, ¿qué es lo que hizo Jonás? Estaba dormido. Y todos los demás orando, vamos a orarle al Buda, al Confucio, a Alá, al fulano de tal, mira, hasta los marcianos le vamos a echar una oración a ver quién nos libra. Y nadie escuchó la oración. Y el capitán del barco le decía, mira, tú ya oraste a tu Dios, ya, al otro, y todos ya habían orado. Y dijeron, ¿y quién más está en este barco? Y fueron y lo sacaron de abajo, estaba dormido. Lo sacaron así como cuando llega, no sé si han mirado los videos de los policías cuando llegan y sacan a alguien de la casa, lo sacaron y lo arrastraron y se lo llevaron para arriba. Y le dijeron, dormilón, ¿no ves que hay una tormenta? Y le dijo, yo ya sé. Y yo sé cuál es la razón, porque él era el culpable, ¿no? Por eso, hermano, no se junte con un Jonás, porque le va a llegar la tormenta aunque no sea usted el culpable. Si tú te llamas Jonás, bueno, no eso, no. Pero, entonces, hermanos, lo sacaron y le dijeron, ponte a orar. Y él dijo, no quería orar, imagínate. Creyente, hijo de Dios, cristiano y no quería orar. Prefería morirse, había llegado a una depresión tan terrible, porque Dios le había dicho algo que hiciera que él no quería hacer. ¿Y sabe por qué? Por causa del patriotismo, ¿verdad? Porque él decía, yo soy judío, soy israelita, y aquella gente nos ha tratado mal y nos va a tratar mal, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Era medio racista, Jonás, ¿verdad? Pero entonces, Jonás prefiere morirse antes que orarle. No vaya a buscar, se me figura a un hermano, no, ¿verdad? Pero que aquí nadie. Pero cuando llegue la tormenta, hermanos, tenemos que pararnos firmes y confiar en Dios. Amén. Cuando el Señor estaba con los discípulos, en 2 ocasiones, usted sabe que ellos estaban en un barco y llegó la tormenta. Amén. En una ocasión, el Señor estaba con ellos en la barca. Llegó la tormenta y el Señor estaba dormido. Y lo despertaron y le dijeron, Señor, mira la tormenta, ¿verdad? ¿Usted cree que le hablaron así al Señor? No, si ellos estaban atribulados. Yo me imagino que llegaron con el Señor y lo sacudieron, ¿verdad? Despierta, Señor, y le gritaban, despierta. Porque, ¿verdad? A cada situación la forma de responder debe ser diferente, ¿verdad? Si usted está tranquilo, pues usted habla tranquilo, pero si usted está en apuros, usted no va a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Mira, Señor, pues, imagínese que usted va a caminar, se va a caminar al monte, al bosque, y le sale un oso, ¿verdad? Y va a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, mira, Señor, que hay un oso que les quiere comer. No va a orar así. Primero, o corre, y si se pone a orar, va a decir, Dios, ayúdame, auxilia, y va a ir gritando, o yo qué sé.
Pero no se va a poner de rodillas a orar, Padre, ayúdame, Señor. No le va a dar, a menos que le alcance la fe, a lo mejor lo reprenda al oso. Y si el oso es sujeto, ¿verdad? Pues lo va a escuchar, pero si tiene hambre, pues no creo, ¿verdad? Entonces, es diferente la oración, ¿verdad? Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿qué le dijo? Sálvame, maestro. Pero no se lo dijo, sálvame, maestro, le gritó. Sálvame, maestro, le gritaba, porque miraba que el agua ya estaba. Y al Señor, yo no sé, no, sí sabía nadar, ¿verdad? Porque era. Mire, vamos a leerlo otra vez en Juan. Esto, mire que Pedro era nadador olímpico. Mire lo que dice aquí. San Juan, capítulo 21 otra vez. Versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo Pedro, es el Señor. Mire que solo Juan lo reconoció. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa que se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar para nadar, ¿verdad? Pero los otros discípulos vinieron en la barca, oigan lo que dice, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros. 100 metros. Era nadador olímpico, ¿verdad? Nadó 100 metros de donde estaba ahí hasta donde estaba el Señor al lado del lago, ¿verdad? Aquí dice el lago, pero era el mar, dice aquí, pero así se le dice al mar de Tiberias, pero es un lago así. Mire que nadó hasta donde estaba el Señor, 100 metros. Pues hermanos, 100 metros no son nada, ¿verdad? Pero sí, pero era una distancia considerada. Entonces, dice que estaba el Señor, usted sabe, murió, resucitó, visita a los discípulos. Y llega el momento que ellos todavía, aunque ya vieron al Señor resucitado, todavía están con la mentalidad de que están tristes, de que el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo con ellos por 3 años y medio. Y todos los días estuvo con ellos. Los enseñaba, les hablaba, les decía cosas, los regañaba, les daba de comer, nunca les faltó nada. Les pagaba los impuestos, se sabe también, ¿verdad? Estaba con ellos siempre, pero cuando se iba a morir, ¿qué les dijo? Les conviene que yo me vaya. Y les dijo, ¿cómo que nos conviene si tú estás con nosotros todos los días? ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas, Señor, si tú nos enseñas, si tú nos das de comer, si tú nos dices a dónde vayamos, si tú nos diriges? Si tú estás con nosotros, los romanos no nos tocan, los judíos no nos tocan. Porque usted sabe que al Señor lo quisieron matar muchas veces. Pero la Biblia dice que no era su tiempo. Así que yo no sé si el Señor lo cegaba o lo hacía invisible, yo no sé, pero dicen que se escabullía en medio de él. Y que lo querían matar en muchas ocasiones. Y no pudieron, porque dicen que no era su tiempo. Entonces, les dice, ¿cómo, Señor, nos dices que es mejor que tú te vayas? Y les digo, es que si yo no me voy, no puede descender el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a caminar con ustedes, no va a enseñarles, se van a sentar y a enseñarles, no, Él va a ir dentro de ustedes. Imagínense, es diferente, ¿verdad? Cuando el Señor los enviaba a predicar a los discípulos, se iban solos. Llevaban el poder, sí, claro, pero se iban solos. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, iban a predicar, llevaban al Señor dentro, llevaban el Espíritu Santo adentro. Por eso les decía el Señor, les conviene que yo me vaya. Pero para ellos fue algo difícil, fue algo traumante, porque pasaron de estar con el Señor todos los días a no mirarlo. Por eso ellos se agüitaron.
se decepcionaron. Y dijo Pedro, bueno, yo antes era pescador, pues voy a regresar a lo que se hace, a pescar. Pero mire, hermano, que es muy importante, usted como hijo de Dios, Amén. vivir una vida agradable a Dios. Amén. Porque siempre hay gente que lo mira y que lo sigue y que depende de usted. Amén. Va a decir, hermano, pero es que yo no estoy predicando arriba, yo no estoy cantando arriba, yo no tengo un cargo en la iglesia, yo no soy un líder, yo no soy un predicador, yo no soy una predicadora. Pero mire, Pedro, dice la Biblia, el 3, que dice Pedro, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y dijo, nosotros también vamos. Lo siguieron. ¿Por qué? Porque Pedro era un líder. Aunque no era líder todavía, pero Pedro tenía eso de liderazgo dentro de él. Por eso usted, cuando usted se queda en la casa y dice, no voy a la iglesia porque estoy triste, sus hijos lo presienten. También se agüita, pues, mi mamá está triste, mi papá está triste, yo también estoy triste. Porque usted es un líder. Porque usted es alguien a quien las personas, o sus hijos mismos, su familia, su esposa, su esposo, lo mira y toma fuerzas mientras usted está caminando. Pero si usted dice, me voy a regresar al mundo, al mundial, ¿verdad? Me voy a ir a hacer lo que hacía antes. Voy a dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque Dios nunca me escuchó la oración y nunca me dio un carro Ferrari que yo quería. Me voy a regresar al mundo porque el Señor nunca me dio la casa que le estoy pidiendo. Me voy a regresar al mundo porque en el trabajo me tratan mal y el Señor nunca me ha oído. Voy a dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque los hermanos tardan mucho, ¿verdad? Y cantan mucho y siempre salgo con hambre, ¿verdad? Y ahí. Cuando usted toma esas decisiones, hay gente que lo sigue y que lo mira. Y que dice, bueno, yo no voy a regresar, me voy a pescar. ¿Y sabe qué? Los que lo siguen, los que lo miran, los que dependen de su espiritualidad, que va a decir, hermano, pero de mí nadie depende. Pero al usted orar por sus hijos, usted los cubre. Al usted orar por su esposo, por su esposa, usted hace una obra grande delante del Señor. Mire que la Biblia dice que la oración es como un muro. Mire, el viernes, si no estaba aquí el viernes, escuche la predicación en el Facebook. Pero el viernes yo les hablé a los hermanos de una clase de fuego que Abraham tenía, que nosotros no tenemos. Y era muy, y no le voy a decir cuál es, para que vaya la escucha, pero Abraham tenía un fuego que nosotros no tenemos. Y va a decir, hermanos, que era bien ferviente, no estoy hablando de un fuego literal. Y ese fuego que Abraham tenía, dice que lo guardó y se lo llevó caminando por 3 días. Y lo llevó, y ese fuego lo cargó, dice que en una mano llevaba el fuego y en la otra el cuchillo. Y caminó 3 días con ese fuego, y subió a la montaña con ese fuego. Y va a decir, hermano, ¿y por qué no hizo fuego Abraham en la montaña? Porque era un fuego especial. Y porque era un fuego que no era el fuego, como les decía, extraño. Era un fuego que era hecho por un hombre, sino que era el fuego de Dios. Y así, si Abraham, hermanos, cuidó ese fuego con tanto fervor y se lo llevó caminando 3 días, imagínense. ¿No era más fácil si ya llevaban leña a hacer fuego allá en la montaña? Pero sin embargo él dijo, este fuego lo tengo que cargar. Y subió a una montaña y cargó con ese fuego. Y así nosotros, hermanos, cuando nosotros caminamos, llevamos el fuego de Dios. Amén. Pero cuando nos paramos, nuestra familia se para, nuestros hijos, bueno, aprenden a decir, bueno, ya no vamos a la iglesia o ya no buscamos de Dios, bueno, ellos van a recibir otras cosas. Miren que miré un video que me gustó. Ya voy terminando, hermano, ya me dio hambre, ya voy terminando. Miré un video que me gustó, y no es de una persona cristiana, que decía él
si tú le dices, y no sé si usted lo ha mirado, pero si no, este es un buen video. Si tú le dices a un niño que la coneja, bueno, no, yo lo voy a cambiar porque no me recuerdo. Si tú le dices a un niño que la coneja viene y pone huevos, se lo cree. Si tú le dices a un niño que cuando se le cae un diente, viene un ratoncito y se lo lleva, y se lo cree. Si tú le dices a un niño que viene un hombre y se mete en la chimenea y vestido de rojo y trae regalos, ¿se lo va a creer? Porque los niños se lo creen todo, ¿va? Y si le dices, decía este hombre, a un niño que es un tonto, que es un que no puede hacer nada, que no tiene habilidad para hacer nada, que no sabe que las cosas que hace siempre las hace mal. Si tú le dices a esos niños, se lo va a creer, porque si se cree las fábulas más incoherentes, pues ¿cómo usted cree que no se va a creer cuando le decimos, mira, tú eres un tonto, tú eres, no sabes, ¿verdad? Estás igual de tonto que tu papá, ¿verdad? O de tantas cosas que he escuchado, ¿verdad? Que dice gente en el mundo, ¿verdad? Afuera, aquí no, yo sé que usted le dice hijo de Dios, hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervo de Dios, ¿verdad? Pero, digamos esto, si los niños se creen esas cosas, y nosotros le decimos a los niños, mira, tú eres un hijo de Dios, tú eres un príncipe o una princesa de Dios, tú eres una persona que puede hacer a lo que quiere hacer. Si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer porque Dios está contigo. ¿Usted cree que ese niño no va a creer y va a crecer creyendo que él puede hacer esas cosas? Amén. ¿Verdad? Pero si siempre le decimos lo contrario, va a crecer creyendo, bueno, ¿verdad? Mi mamá decía que yo era un burro, que no me pasaban las orejas y la cola, ¿verdad? Que ya estaba igual de feo, ¿verdad? Entonces va a creer eso, que no puede hacer nada, que no tiene inteligencia, que no puede lograr nada. Por eso le digo que cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de Dios, nuestra vida cambia. Me dice, hermano, pero usted no me está mirando para que usted sepa que mi vida cambia. Yo no necesito verlo, usted puede comprobarlo usted mismo. Porque sabe que el ejemplo de los discípulos que dice que caminaban camino a Emaús, cuando el Señor se acercó a ellos, dice que no lo reconocieron porque estaban cegados en tibieza. Usted sabe que Emaús quiere decir lugar de ¿qué? De aguas tibias. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el fuego, tenemos esa luz de Dios. Pero cuando dejamos eso y empezamos a caminar hacia las aguas tibias, hacia la tibieza, ¿qué pasa? Las cosas ya no las miramos tan antes. Bueno, pero es que eso va a decir, obviamente no estoy hablando de nadie aquí, va a decir, bueno, pero es que no hay problema si yo hago esto, ¿verdad? No hay problema si yo puedo hacer esto, ¿verdad? No me voy al infierno por hacer esto, no hay problema si yo hago esto, ¿verdad? Pero eso es un pensamiento de tibieza, porque cuando está en el fuego no va a pensar eso, cuando está encendido no va a pensar eso, porque va a pensar en qué agrada al Señor. ¿Cómo puedo agradar al Señor? Amén. Por eso el Señor, cuando reprende a la iglesia de Éfeso, no le dijo, mira, les dijo, ustedes trabajan, bonito servicio, les dijo, trabajan, hacen muchas cosas, pero ¿qué les dijo? Pero tengo una cosa en contra de ustedes, la mayor cosa, la cosa más importante. ¿Qué dice qué? Que han dejado su primer amor. Porque cuando uno está en el primer amor, uno es ferviente, uno es constante, Amén. uno es, ¿verdad? Le dice, hermano, estoy aquí, no para servirlo a usted, no para servir a fulano, estoy para servir a Dios. Estoy aquí en la iglesia, no para que me mire, que diga que ya vine,
sino porque vengo a agradar a Dios. Amén. Porque estoy aquí en la iglesia, no para que digan los hermanos, ah, mira qué hermano tan espiritual, mira qué hermano, ¿verdad? Estoy aquí para que me vea el Señor. Amén. Para que cuando llegue, como cuando llegó con los discípulos, dicen que faltaba Tomás. Y al siguiente domingo, cuando llegó al servicio, porque dije, va de 8 días, le dijeron a Tomás, te perdiste el servicio el domingo pasado. Y dijo Jonás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó el Señor. ¿Y qué dijo Tomás? No creo, dijo, porque yo no creo que el Señor se haya aparecido. Dijo, si no es que pongo mi dedo en la llaga de sus manos, de sus pies, y en el costado de él, no voy a creer que fue el Señor. Por eso no nos pasa eso, hermano, que cuando el Señor llega y nosotros estamos en la casa dormidos, y no estoy hablando solamente de venir a la iglesia, sino que de estar no como la amada. Llegó el Señor y le tocó la puerta, y nomás oía el ronquido de ella. Y le habló, y dice que escuchó la voz. Y dice que se entremecieron sus entrañas, su interior se conmovió. Pero cuando se levantó, fue muy tarde. El Señor ya se había, dice, retirado. Y usted va a decir, hermano, pero es que leí todo el pasaje y sí lo encuentra. Sí, claro, lo encuentra, pero lea todo el capítulo para que vea lo que le pasa. Así que, hermanos, busquemos a Dios cuando es tan fácil. Nadie lo está oprimiendo, nadie lo está golpeando, nadie lo está acusando, ¿va? Nadie le está diciendo nada. Usted puede venir a la iglesia libremente, usted puede orar en su casa libremente, puede leer la Biblia en su casa libremente, o en su carro, o en su trabajo. Bueno, en el trabajo no, ¿verdad? Porque ya sería rebelde, ¿verdad? Pero usted puede buscar de Dios en su casa. Amén. O en el trabajo, pues en el tiempo de descanso, ¿verdad? Tampoco va a estar ya pasando a los productos. Ahorita podemos estar leyendo un versículo, ¿verdad? Ahorita, no, eso tampoco, ¿verdad? Y imagínese, usted trabaja en un lugar de comida y dice, ¿dónde está la hora? ¿Dónde están los tacos? Y usted, ahorita es que estoy orando, ¿verdad? Ahorita hago los tacos. Pues no, ¿verdad? Se le van a ir los clientes y lo van a decir, no, mejor vete tú también con los clientes porque no sirve, ¿verdad? Pero hay que saber, ¿verdad? Hay que entender. Pero en la casa tenemos tiempo. Para decir, hermano, yo no tengo tiempo porque tengo mis hijos, hay que cocinarles, hay que bañarlos, hay que alistarlos para mañana. Y le voy a decir algo y espero que no me vaya a odiar por eso que le voy a decir. Si tiene tiempo para usar esto o para ver la televisión, tiene tiempo para buscar a Dios. Y si usted, hermano, puede ir 24 horas usando esto, si usted puede ir 24 horas usando esto, sin ningún minuto buscar a Dios, sus prioridades están en el lugar equivocado. Va a decir, hermano, pero es que me la está tirando a mí, pero es que yo no sé, hermano, ¿qué hago usted en su casa? Y ni me vaya a contar, ¿verdad? Pero ahí en su casa, en su tiempo, si tiene tiempo para usar esto, o para ver la televisión, o para cualquier cosa, ¿verdad? Tiene tiempo para buscar a Dios. Así que eso de no tengo tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo, eso se quedó en el siglo pasado, ¿verdad? Porque ahorita tenemos tiempo, ¿verdad? Porque parece que antes, ¿verdad? La gente trabajaba, hasta los niños trabajaban 18 o 20 horas, ¿verdad? Luego llegaba alguien a despertarnos en la mañana y vámonos a trabajar. No estoy hablando del tiempo del 1800, ¿verdad? Cuando antes de que pusieran la semana de 5 días, trabajaba la gente todos los días. Y de sol a sol, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos tiempo. Y no le estoy diciendo, hermano, sino ahora 3 horas mínimo diarias y lee el libro de los Salmos enteros, se va a ir al infierno, no. Pero Dios conoce nuestro corazón y nuestra disposición. Amén. Le aseguro, hermanos,
que al nosotros llenarnos más de Dios, buscar de Dios, se va a notar en nuestra vida. Se va a notar una diferencia en nuestra vida. Va a decir, hermano, ¿en qué se basa eso? ¿En qué se basa? Bueno, primero les puedo dar sin número de ejemplos de la Biblia. Y también podría hablar de otra historia, ¿verdad? Había un hombre que, no me recuerdo su nombre, pero miré un video que dice que había un hombre que en Inglaterra, que dice que este hombre dijo, yo voy a vivir por fe, 100%. Y no me recuerdo su nombre. Tenía un orfanato donde atendía niños y inspiraba a los niños y el orfanato y todo eso. Y no tenían ningún cierto tipo de entradas de dinero, porque ellos estaban cuidando a los niños, obviamente no podían trabajar. Pero dice que siempre había gente que les daba de comer. Siempre llegaban y les decían, mira, aquí está su comida para los niños, aquí está la comida, siempre les suplían. Porque dice que él dijo, voy a creer en Dios 100%. Yo no le estoy diciendo que usted haga eso, ¿verdad? Que usted diga, voy a dejar el trabajo, hermano, voy a vivir en Dios en fe, ¿verdad? Y si me va mal, le voy a echar la culpa a usted. No, no le estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero sí le estoy diciendo que poco a poco podemos ir creyendo en Dios, confiando en Dios cada día más. Amén. Poco a poco. Se va a notar la diferencia si leemos la Biblia, si oramos. Aleluya, gloria a Dios. Dios lo va a bendecir. Al rato lo vamos a ver con un Mercedes-Benz, va del año. Va a decir, hermano, ¿a quién se lo robó? Va a decir, hermano, si Dios me lo dio. Si, hermano, ¿y usted por qué tiene 10 casas? ¿Qué cosas anda haciendo, verdad? Cosas que no son tan legales. Pues no, hermano, es que Dios me bendijo con una, y después me bendijo con otra, y después con 4, y ahí voy. ¿Verdad? Bueno, como nadie lo quiere, yo sí quiero. Yo sí quiero. Dame la bendición. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie. Aleluya, Y bueno, ya no puedo hablar de todo el pasaje, pero otro día vamos a tratar. Padre, si alguien necesita oración puede pasar. Padre.